Jesús y las parábolas. Jesús y las parábolas. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar una vez más. Y ¿me van a dar un poquito más tiempo para predicar o les cortamos aquí? Bueno, conforme ya miro que se van yendo, ¿verdad? Ya termino yo. Vamos a orar y pedir a Dios que Él nos hable en este tiempo. Dios puede hablar muchas palabras, en 10 minutos puede hablar muchas palabras. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor, bendecimos tu nombre, bendecimos, santificamos, glorificamos y exaltamos, Padre, tu nombre. Tú eres santo, Padre, eres bueno y maravilloso. Y Señor, en esta tarde queremos pedirte que bendigas nuestras vidas, bendigas nuestros corazones, Señor. Y este tiempo que tenemos, Padre, te pedimos que podamos oír de parte tuyo lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Padre. Señor, yo me pongo en tus manos, Señor, como siempre, y te pido, Padre, que seas tú hablando a través de mi persona a tu pueblo, Señor. Este pueblo, mi Dios, que está aquí delante de ti, Señor, tiene necesidad de ti, Señor, de tu palabra. Por eso están aquí, Señor. Yo te pido, mi Dios, que me permita ser un instrumento en tus manos para bendición de sus vidas. Amado Dios, gracias por tu amor y tu grandeza. Señor, en tu nombre, yo declaro, Señor, mentes desatadas en el nombre de Jesús. Yo declaro en esta tarde cadenas siendo rotas en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús declaro tu palabra, Señor, produciendo fruto, produciendo obras, transformando vidas y haciendo maravillas, Señor, sobrenaturales en los corazones, Padre. En el nombre de Jesucristo, la gloria será hoy y siempre para ti, Señor. Amén. Pueden tomar su lugar. Jesús y las parábolas. Jesús siempre tuvo una manera muy especial, muy sobresaliente de él, de predicar la palabra a través de las parábolas. Fue una manera como Jesús predicaba. Y las parábolas son como metáforas, son historias que se usan para narrar y para, más que todo, para decir una verdad espiritual. Y es como Jesús las usaba. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice la Biblia: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha estado hablando de muchas maneras. En el tiempo pasado, dice, Dios habló a los padres por los profetas. Pero dice, en esos últimos días, en los postreros tiempos, en esos postreros tiempos, en esos días, en esos tiempos, Dios ha estado hablando a cada uno de nosotros por medio del Hijo. Amén. Por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. O sea, a Jesucristo nos ha estado hablando. Dios ha estado hablando. Dile que está a tu lado, dile: Dios te ha estado hablando. Y si le hizo una cara medio fea, dile: no te hagas. Dios ha estado hablando todo el tiempo, y en estos últimos días nos ha estado hablando a nosotros a través de Jesucristo, del Hijo, del unigénito, del Padre. La palabra parábola es una parábola es una historia para dar una visión de la vida en el reino de Dios, y eso es lo que se refiere a una parábola de lo que está en la Biblia. La manera de cómo Jesús hablaba es una historia. ¿A cuántos de ustedes les gustan las historias? ¿A cuántos de ustedes recuerdan cuando estaban pequeños que le narraban historias a sus papás? Que les decían: cuéntame un cuento, ¿sí? O que alguien te contaba una historia, que te contaba cuentos. Hay personas que tienen una gracia muy especial para poder narrar una historia.
Yo admiro a esas personas que tienen esa gracia, que te comienzan a narrar una historia y te trasladan a ese lugar que te están narrando la historia y tú te vas allá y parece que andas allá y empiezas a ver las cosas que como si te llevan allá. De una manera muy maravillosa, con mucha gracia lo hacen. Yo admiro, yo quisiera poder ser de ese tipo de persona. Dios me ayude, ¿verdad? Ore por mí para que yo pueda narrar historias así. Me imagino cuando Jesús empezaba a contar historias, todos se acercaban para oír lo que Jesús tenía que decir. Todos se acercaban. Los mismos niños eran atraídos a Jesús y venían y escuchaban las historias que Jesús les narraba. Y empezaba Jesús a narrar. Yo recuerdo, tengo un tío que siempre nos narra historias y siempre le preguntamos, ¿no? Tío, a ver qué historia nueva tiene, porque él es de campo, le gusta, bueno, va mucho a la sierra por allá, y nos cuenta historias de cómo enfrentó leones, cómo mató leones, y nos empieza a contar así detallito por detallito. Y son de ese tipo de personas que le digo, que te cuentan y te pones tú ahí bien, con todo el oído, y no te duermes. Amén. Yo duermo uno que otro por ahí de vez en cuando, pero no me siento tan culpable porque recuerdo que Pablo en una ocasión se le durmió uno y se le murió, se le mató, así que cuidado, no te duermas. Estaba en la azotea, estaba ahí arriba y de repente se le durmió, siendo que ya pasaba de la medianoche y Pablo estaba predicando y predicando y no despedía a la gente, y de repente aquel le yo creo que se le empezaron a torcer los ojos, se durmió, se cayó y se mató. Después Pablo va a donde él estaba y para la gloria de Dios lo resucitó. Si no, hubiera experimentado una demanda, ¿no? Por andar matando gente. Muy bien. Jesús tenía algo muy peculiar de él, de poder narrar historias, pero las parábolas que Jesús usaba, las usaba con un propósito. No solamente las narraba para llamar la atención de la gente. Es una muy buena manera de poder hacerlo, para poder llamar la atención de la gente y poder enseñar una verdad, pero no solamente era el propósito de Jesús de llamar la atención de la gente y poder dar un mensaje, sino que era mucho más, y vamos a mirar qué más era que Jesús usaba las parábolas hoy en esta tarde. Mateo capítulo 13, en Mateo capítulo 13 encontramos una de tantas parábolas que Jesús predicó. Y póngase a imaginar, está Jesús rodeado de un montón de gente y les va a comenzar a contar una historia. Pero Jesús conocía a su audiencia, conocía a la gente que estaba ahí con él. Por ejemplo, aquí hay muchas personas que trabajan en construcción, ¿no? Muchos de ustedes trabajan en construcción, tienen experiencia de construcción. Arizona es un estado que tiene mucha construcción, entonces tiene muchos trabajos de constructores. Yo creo que Jesucristo comenzaría a contar historias de constructores. Una ocasión se encontraba un hombre, estaba preparando la madera para construir una casa, y no sé, Jesús pudiera haber usado ese tipo. Pero aquí Jesús, encontrándose en medio de gente que sabía lo que era sembrar, sabía lo que era preparar la tierra, sabía el tipo de audiencia que tenía y cómo eran los terrenos en aquel lugar, Jesús empieza a hablarles a esta gente y les empieza a hablar esa parábola y les comienza a decir: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y les comienza a decir esta historia, les comienza a hablar, les dice: he aquí, el sembrador salió a sembrar. En el capítulo 13 de Mateo, el versículo número 3, a la mitad del versículo, comienza a decir Jesús: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. O sea, en aquellos tiempos
los caminos estaban rodeados de terrenos de siembra. Entonces, la gente podía fácilmente trasladarse a esa historia que le estaba narrando, a la historia que le estaba diciendo. Jesús comienza a decirles: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Entonces la gente luego captó lo que estaba diciendo, entendió lo que estaba diciendo. Pero dice: y vinieron las aves y la comieron. Pero después le dice: parte cayó en pedregales. Entonces dijeron: entre el camino y la siembra, allí siempre hay pedregales. Se imaginaron, allí cayó la otra parte de la semilla, donde no había mucha tierra, dice, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Entonces ellos se imaginaban lo que estaba pasando, lo que estaba narrando Jesús. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 50, cual a 60 y cual a 30 por uno. A 100, a 60 y a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Así les dijo Jesús. El que oye, entienda lo que yo estoy diciendo, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, al mismo tiempo que les estaba contando una historia, no solamente les estaba contando una historia, les estaba refiriendo una verdad espiritual muy importante. Muy importante. Que solamente los que podían oír espiritualmente podían entender la verdad que se encontraba detrás de esta metáfora, de esta parábola que Jesús estaba compartiendo. Así que Jesús les dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Si Dios quiere salvar a toda la gente, ¿por qué les habla en parábolas que no pueden entender? Quizás alguien se pregunte, ¿no? Pudiéramos preguntarnos: si Dios está interesado en salvar a todos, ¿para qué les habla de una manera que la gente no entiende? ¿Sí? O sea, si tú no hablas el inglés, ¿por qué te voy a hablar en inglés? ¿Te voy a predicar en inglés? A lo mejor me oyes muy bonito y dices: oh, qué bien hablo en inglés. Ni cuenta te das que yo te digo tostation y un montón de cosas, ¿no? Disparates o palabras que puedo inventar. Spanglish, ¿verdad? Pero Jesús estaba hablando en parábolas porque tenía un propósito detrás de todas esas parábolas. Y los discípulos entendieron y les preguntan en el versículo 10. Entonces dice: acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón entienda y se conviertan, y yo los sane. O sea, ¿por qué Jesús les hablaba en parábola? Porque el corazón de ellos no era correcto. Jesús estaba enseñando y estaba hablando a gente que conocía la palabra de Dios. Era gente que conocía la palabra de Dios, pero
se decían maestros, había fariseos, había sacerdotes entre todos los que estaban oyendo, y había gente que conocía la Biblia, porque al judío desde pequeño se le enseña la Biblia, se le enseñan los mandamientos, los 5 libros de Pentateuco, todos los 5 libros de Moisés, la ley, los profetas, se les enseña, ellos lo aprenden, lo machetean y lo memorizan, lo tienen que saber de memoria. Entonces Jesús les estaba enseñando a ese tipo de gente que conocía la palabra de Dios, mas sin embargo los principios espirituales no los entendían. Por eso Jesús les hablaba de tal manera que como ellos se decían, nosotros somos los escogidos de Dios, somos el pueblo elegido de Dios, sin saber que Dios había decidido levantar un pueblo espiritual, un nuevo Israel. ¿Sí? Jesús había decidido levantar un nuevo Israel, una nueva nación, un pueblo santo, que somos nosotros, porque nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y así como Dios hizo el pueblo de Israel, escuchen bien lo que les voy a compartir, como Dios hizo al pueblo de Israel por medio de las 12 tribus, 12, ¿sí? Así Dios se escogió a otros 12 para formar una nación espiritual. 12 apóstoles. Y desechó al pueblo de Israel y nos escogió a nosotros. Usted sabe, eso está en la Biblia. Nos escogió a nosotros y formó al pueblo espiritual. Pero aquellos que se decían conocer y saber, no sabían nada, no entendían nada. Escuchaban las historias, pero no entendían nada. Y Jesús, después de todo esto, les comienza a dar la explicación de esta parábola. Y les comienza a decir, le dice el Señor, pero a ustedes le dice Jesús, ustedes deben de considerarse especiales. Bienaventurados ustedes, les dice, porque ustedes pueden oír. ¿Saben ustedes, les dice Jesús? Hubo profetas que desearon haber oído lo que ustedes oyen. Hubo profetas que desearon haber visto lo que ustedes miran. Sin embargo, no lo pudieron ver, no lo pudieron oír. Y ustedes sí lo están haciendo. Y bienaventurados ustedes. Y les comienza a decir, esta es la parábola del sembrador. Y les comienza a decir, miren, oigan bien pues, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿está entendiendo? Amén. Viene el malo y arranca lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquella semilla que cayó junto al camino es aquella que cae en una tierra que está dura. ¿Cómo está la tierra? ¿Cómo está la tierra en tu corazón en esta tarde? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo recibes la palabra, hermano? ¿Cómo la recibes? ¿La recibes con gozo? ¿La recibes y la aceptas y la pones por obra? Pues no, mira, aquí dice Jesús a través de esta parábola que era esa gente que la agarraba, pero el diablo viene y le dice, no le hagas caso a esos aleluyas, no hagas caso a esa palabra, hombre, pura religiosidad ahí. Entonces el diablo se la arranca y va a aquella persona y se aparta de Dios de nuevo. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra. Oyó la palabra. Y al momento la recibe con gozo. ¡Ah! ¡Qué bonita palabra! ¡Qué bien! Te ha tocado oír personas así que vienen, que escuchan la palabra, le dan mucho gozo, pero dice, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. O sea, no son de buena pila. Son de corta duración. Tienen un buen arrancón. Pero dice, pues al venir la aflicción, cuando vienen las pruebas y las luchas, entonces dicen, ay, se acabaron los amenes, ¿verdad? Se acabó el gozo. Cuando vienen las aflicciones o la persecución por causa de la palabra,
luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, hay mucho trabajo, pastor, no puedo ir a la iglesia. Hermanos, no puedo ir a la iglesia, pero oren por mí. Voy a volver a repetirme. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo, afanados en este mundo. Cuando Jesucristo dijo, no os afanéis, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, no se afanen por qué es lo que han de comer, qué es lo que han de beber, porque Dios sabe que todo esto ustedes lo necesitan. No se afanen, Dios se los va a proveer. ¿Para qué se afanen? ¿Para qué se afanan? Si Dios sabe que necesitan esas cosas, no se afanen entonces. Pero dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, hay que hacernos ricos, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Más a ustedes, ahora va para ustedes, amén. Digan amén, por favor. Amén. Pero para ustedes, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es aquel que oye la palabra, la recibe, la retiene, no importando las pruebas, no importando las luchas, camina en ella, sigue firme y comienza a manifestarse fruto. No se seca, no se acaba. Sigue adelante. Y dice, el gozo en el Señor mi fortaleza es. A la casa de Jehová iré, porque Él es mi sanador, enfermo y todo, pero allí voy a estar, yo voy a la casa de Dios. Aleluya. Amén. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Entonces Jesús les hablaba en parábolas, porque había gente que entendía, había gente que no entendía. Pero Jesús estaba hablando al pueblo espiritual para que entendiera. Para que entendiera. Si te das cuenta, hay mucha gente que no entiende. Amén. Hoy en día hay gente que no entiende. Hay otra parábola que se encuentra ahí en la Biblia. Hay muchas parábolas, pero hay otra que me gustaría hacer referencia a ella. No la vamos a leer, pero me gustaría hacer referencia. Es una parábola que dice que un hombre tenía un terreno, una siembra, y sembró trigo. Fue y mandó sus trabajadores y sembró trigo. Y de repente, en la noche, vino un enemigo y sacó otra semilla y le sembró cizaña. Era en la noche. El dueño del terreno estaba dormido, los trabajadores no estaban, no había nadie en el campo. Agarró, empezó a tirar cizaña. De repente pasó algo. De repente los trabajadores van y miran que hay cizaña. Y entonces van y le dicen al Señor, le dicen, Señor, no sembraste buena semilla. ¿Por qué? Es que miramos que hay cizaña en tu tierra. ¿Cómo? Y va el dueño del campo, va y mira. ¿Saben una cosa? Le dice, un enemigo hizo esto. Vino y nos sembró cizaña. El trabajador dice, ¿qué hacemos? Le dice, la arrancamos para que no crezca junto. No, cálmate. Si la arrancas, vas a arrancar el trigo junto. No la arranques, le dice. Es una historia como Jesús la narró, ¿no? Entre medio de toda la gente. Y imagino que la narró bien suave, bien bonito. Y entonces la gente escuchando esta historia, escuchaban y el hombre le dice, no la arranquen. Miren, al final, cuando vamos a hacer la siega, entonces vamos a apartar el trigo de la cizaña. Y a la cizaña la vamos a apartar y la vamos a quemar. Y al trigo lo vamos a apartar para nosotros. ¿Quién nos está enseñando esto? Jesús estaba enseñando una verdad espiritual.
Y a nuestros tiempos la podemos traer de esta manera. Miren, aquí está la verdad que nos está trayendo esta parábola. En la iglesia no te preocupes, porque hay unos que son y otros que no son. Así, cuídate de que tú sí seas. Amén. Cuídate de que tú sí seas, hermano, hermana. Cuídate que tú sí seas de veras, porque, o sea, no te asombres que de repente mires a un hermano, una hermana, que salgan unos disparates de su boca y digas, que no es el que sirve en la iglesia. O que se comporte como no debería de comportarse. No te asombres, porque en esa parábola Jesús está diciendo una verdad que es realidad hoy en nuestros tiempos. Amén. Pero tú no te preocupes de la cizaña, porque en el último día el Señor apartará, dice, así apartará a los hijos del reino y a los hijos de las tinieblas, y a los hijos de las tinieblas los llevará al fuego eterno, dice, donde se quemará. Entonces, ¿de qué debemos de preocuparnos nosotros? De que seamos del reino. Ahora, hay personas, y ahora te voy a preguntar, ¿no? Pero quizás hay personas que oyendo no oyen, y viendo no ven. Y dicen, yo quiero leer la Biblia, pero no la entiendo. Yo quiero conocer más de Dios, pero se me hace tan difícil. Necesitas una cosa: analiza bien tu corazón. Porque Dios mira el corazón de los que son de veras. De los que de veras le han dicho al Señor, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, soy todo para ti, te entrego todo lo que soy. Dios mira muy bien el corazón de los que son íntegros. Porque muchas veces nosotros podemos aparentar una cosa y luego después ser otra cosa. Dios mira la intención del corazón. Dios mira, o sea, cuando pasas aquí a dejar tu ofrenda, Dios está mirando no tu ofrenda, está mirando con qué intención viene tu corazón a depositar esa ofrenda. Dios mira las cosas que tú haces, con qué intención estás haciendo lo que estás haciendo. Y cuando Dios mira que tu intención es limpia, que es pura, que quieres agradar a Dios, que quieres servir a Dios, entonces Dios te abre el entendimiento. Te abre un mundo de verdades espirituales que dices tú, ¡wow! ¡Qué maravilloso lo que Dios hace! Y te maravillas. Pero de otra manera, cuando el corazón de uno no es recto, no es real, no es verdadero, comienza a cuestionar un montón de cosas. ¿Cómo de que diezmo? ¿Cómo de que pide la ofrenda? El pastor se está haciendo rico. No, pues si hacen un montón de gastos y pues cómo no, pues por eso tienen necesidad de dinero, pues si gastan un montón de cosas, ¿para qué andan gastando? Entonces, ¿por qué no miramos lo espiritual cuando Dios está moviendo las vidas y está haciendo cosas? Empezamos a cuestionar un montón de cosas y no dejarnos mover por Dios, por lo que Dios quiere. El tiempo ha llegado y se nos ha acabado, ¿no? Pero si me regalan un poquito más, les comparto de una parábola más del Antiguo Testamento. Y esta parábola no es de Jesús, pero es muy impresionante esta parábola. Si recuerdan, ¿cuántos de ustedes conocieron a David, al rey David? ¿Conocieron todos al rey David? ¿Supieron ustedes unas decisiones malas que tomó David? No queremos hablar mal de David, fue un gran hombre, un hombre que conforme al corazón de Dios, pero que también tuvo errores. Pero en una ocasión David, en el tiempo que él tenía que haber ido a la guerra, como lo hacían todos los reyes, él se quedó en el palacio. Y estando en el palacio miró por allá lejos a una mujer que se estaba bañando en el río. O sea, se metió al Facebook y comenzó a ver pornografía. Pues comenzó a ver lo que no debería estar viendo. ¿Qué tenía que haber hecho? Cerrar la página. ¿A quién le está hablando Dios? ¿Qué tenía que haber hecho?
tenía que haber cerrado las cortinas, tenía que haberse metido, perdón. Pero no, él se quedó observando el panorama, se quedó mirando y dijo, le preguntó a sus criados ahí, ¿quién es aquella mujer? Y le dijeron, es Betsabé, esposa de Urías. Ah, la esposa de Urías. Tráiganmela. Se la trajeron, ustedes conocen la historia cortita. Cometió adulterio con ella, después usted lee la historia, ahí está en 2 de Samuel capítulo 12, léala del versículo 1. Bueno, puede leer desde el 11, pero lo que voy a narrar es desde el capítulo 12. Ustedes conocen la historia. Después Betsabé queda embarazada. Él trata de hacer que todo parezca bien, parezca como que Urías es el papá, pero Urías no logra estar allá con Betsabé. Entonces lo que hace es que de alguna manera hace que muera Urías, el esposo de Betsabé. Muere Urías, y entonces después que pasa el tiempo de luto, manda a traer a Betsabé para que dé a luz a su hijo, y parece que todo quedó por abajo de la mesa y nadie se dio cuenta, pero Dios estaba mirando. O sea, Dios está viendo siempre. Dios miró, así que Dios te vio. Cuidado. Y entonces Dios manda al profeta Natán y le dice, Natán, ve y háblale a David y repréndelo. Y llega Natán con David y le dice, David, mira, aconteció que un hombre era rico y tenía muchas ovejas y tenía vacas, y era un hombre muy próspero. Y había otro hombre cerquita de él, que este hombre era muy pobre, nada más tenía una oveja. Y esta oveja él la había criado desde pequeña y comía con sus hijos, y la tenía con él siempre, y era lo único que tenía y la amaba mucho. Pues resulta que de repente llegó una persona, un visitante, con el rico, y el hombre rico, en lugar de tomar una de sus ovejas, no quiso tomar ninguna de